Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Seguimos explorando las diferentes dinámicas según la edad en la crianza de nuestros hijos. Si tienes hijos entre los 10 y los 12 años, sabrás que esta etapa de transición es bastante interesante y compleja a la vez. ¿Cómo tratar a un preadolescente que no es un niño, pero tampoco un joven maduro? ¿Cómo caminar poniendo límites y a la vez cultivando una relación personal con ellos? Conversemos con Alex y Marcelo en nuestra serie Vaciando la Aljaba, aquí Entre Semana. Otro día más hablando acerca de la crianza de los hijos, Vaciando la Aljaba, se llama nuestra serie. Y hemos estado ya yendo por varias etapas, ¿no? Tenemos los niños de 0 a 5, después 6 a 9. Ahora niñez. vamos a entrar en otra etapa que es la de 10 a 12 años, una etapa media pequeña, ¿no? Sí, diríamos que es una etapa de transición. Algunos, en las clasificaciones, que no hay ninguna que sea ley, dicen que, bueno, de 10 a 18, y ahí están jóvenes, y se acabó. Pero si uno quizás rasca un poquito más, ahí hay una etapa de transición interesante, que le llaman la preadolescencia. Bueno, en realidad, hoy las categorías son tan variables, pero queremos enfocarnos en esta etapa de transición donde dejan de ser niños, pero todavía tienen características de niños, empiezan a ser más jóvenes, más adolescentes, pero no están plenamente en la adolescencia, están en esa etapa de transición. Por eso pensamos preadolescentes de 10 a 12 años. Y ya, ¿no? a 11, 12, algunos ya están en la pubertad y exactamente. el cambio hormonal y todo ese... Empieza el primer pico hormonal, entonces es justo antes de esa etapa de transición donde empiezan a observar cambios y donde empiezan a anticipar ciertas cosas, ¿no? Es interesante porque creo que esta es la etapa donde los papás empezamos a temblar y empieza todos los miedos y todos los fantasmas y todos los recuerdos, ¿no? A tu edad y es como que a veces los padres tienen esa reacción de sobreprotección quizás y no sé, para mí esta es quizás una de las etapas claves en la crianza de hijos porque he visto muchos padres tratar a sus hijos de 12 años como niños de 5 años, ¿no? Bueno, yo creo que es una etapa donde estás forzado a cambiar. Porque nosotros hablamos acerca de la diferencia de 0 a 5 y después 6 a 9. La verdad, si uno quisiera, podría seguir tratando al niño de 9 años como si fuera uno de 5 y medio le va a funcionar. Pero ya 10, 11, 12, si sigues con la misma táctica desde que nació, directamente no te va a funcionar. Claro. Vas a tratar de disciplinar a tu hijo sin una explicación y te va a poner tú a tú y decir ¿por qué? Y más si le diste carne roja durante toda su niñez. Algunos niños ya llegan a ser a la altura de sus padres a los 11, 12 años. Ya los padres lo miran hacia arriba. Bueno, una de las razones de por qué se da este cambio quizás más, no sé si llamarle abrupto, pero más marcado que en la etapa de 5 a 9, responde a muchos temas fisiológicos, ¿no? Uno de ellos es que hay los científicos nos hablan de una aceleración neuronal, o sea, el pensamiento se empieza a hacer más complejo. Las preguntas que hace un hijo de 10, 11 años son muy distintas a uno que hace de 6 años y empieza a tomar lugar las emociones. No es que antes no estaban, ojo, esto no es que se construye de cero, esto va sobre lo anterior. No es que no había emociones, sino que hay una parte en el cerebro que se llama la amígdala, no la que tenemos en la garganta, sino una parte en el lóbulo, si no me equivoco, es temporal, que es el que controla las emociones. Por eso uno dice, estos niños son puras emociones. Y sí, porque neuronalmente hay un desarrollo que las emociones toman un lugar más importante. Y como tú dijiste recién, ya no puedo usar el mismo recurso porque ya no es solamente pensamiento concreto, sino empieza un desarrollo de un pensamiento más abstracto. Ya hay por qué. ¿Y por qué me haces eso? ¿Y por qué me pides eso? Y, hijo, haz esto. ¿Y por qué? ¿Viste? Todo es un por qué, pero ya no es el por qué del hijo de ¿cuánto? 3, 4 años que pregunta, ¿y por qué? Sí, ya es, ok, ¿por qué esto? Entonces esto. Va haciendo como conexiones más complejas. Y eso puede ser muy bueno si tú lo estás instruyendo, pero también para
para el mundo, estas conclusiones a las cuales llegan en la escuela, desafortunadamente hay personas que tratan de aprovecharse de eso, hablando acerca de identidad sexual y todo lo demás. O sea, muchas de esas cosas y esos cambios y decisiones drásticas suceden a los 11, 12 años, donde ese por qué y cómo, no, es que tú naciste así, es que tú, seguro que estás atrapado en el cuerpo de un hombre, de una mujer, y debería ser transgénero. Entonces, o sea, como que quizás las cosas que para un niño hubiera así entrado y salido, ya cuando entran a un niño de esta edad, de un preadolescente, se queda. Para bien o para mal. Sí. Se queda. Hemos visto, ¿no? Con los preadolescentes de la iglesia, uno puede tener conversaciones más complejas con ellos. Y a veces hasta regresan la próxima semana y dicen, estuve pensando en lo que dijiste. Y dice, oh. Sí. Para un niño de menor edad eso nunca pasaría. Claro. O sea, ya media hora después y ya ¡plup! Se le fue. Y esto nos tiene que, o sea, pienso y mi cabeza va rápido en el sentido de, esta es quizás la razón fundamental de por qué no puedo seguir usando las mismas herramientas de la misma manera, ¿no? Porque como hay este desarrollo de pensamiento abstracto, como te dices tú, hay profundidad en la conversación, hacen otro tipo de preguntas, no podemos como padres dar el mismo tipo de respuestas. Ahora, pensemos en un padre tipo, con el cansancio de siempre, acumulado ya no tiene las mismas fuerzas cuando su hijo tenía 5 años, o sea, ya han pasado 10 años de que empezó la paternidad, la maternidad. No tienen las mismas fuerzas, probablemente los recursos siguen siendo los mismos y no siempre alcanzan porque los hijos a medida que crecen así también comen. Entonces hay más presión, sumado a que hay menos espacios de diálogos donde quizás la distancia generacional entre padre e hijo es más marcada aún. Entonces como, no te entiendo. Y el hijo dice, yo tampoco te entiendo a ti. O sea, casi ve al padre como un sobreviviente de Cromañón, más o menos. Sí, y esta es la edad en que los padres empiezan a pedirle ayuda a sus hijos con el teléfono, ¿no? Claro. Explícame, por favor, a ver, cómo funciona. Es, hijo? Necesito mi email aquí. Entonces, claro, el hijo ve al padre y dice, mi papá no tiene idea porque me pide ayuda, pero por otro lado me quiere explicar el mundo. Entonces, no estoy diciendo con eso que los padres no pueden. Estamos tratando de explicar cómo se da. Por lo tanto, quizás aquí hay 2 o 3 cosas que son importantes destacar. Uno es, no puedo seguir explicando si el tema es espiritual, primordialmente, y al final crianza es un asunto del corazón. Ya no puedo explicar, por ejemplo, el tema del pecado como algo simplemente conductual. Ya es más profundo, ya entran otras variables. Entonces, no puedo seguir explicando el mundo que rodea porque sí. Papá, ¿por qué es así? Porque el mundo es un mundo caído. Ya. Y, o sea, ¿entiendes? Sí, porque Adán y Eva desobedecieron. Claro. Entonces, respondo a preguntas profundas con, no lo digo de forma peyorativa, con historietas bíblicas, muy conductuales y moralistas. Entonces, a los 16 años, el niño está en una crisis de fe, donde duda de todo, pero quizás empezó acá. Porque cuando hizo las preguntas, no obtuvo las respuestas adecuadas a la profundidad de las preguntas. No sé si se entiende el concepto. Y ahí quizás empieza esa separación que a veces vemos y como que, ay, mis hijos, ¿viste? Mejor no lo hubiese mandado nunca a la prepa, nunca lo hubiese tenido siempre conmigo porque ahora ni siquiera cree en Dios. Pero es que él hizo preguntas, pero no obtuvo las respuestas adecuadas al contenido que él esperaba de esas preguntas. Y creo que a esta edad es imposible tapar los errores, es imposible tapar las fallas que uno tiene. Sí. De niño te inventas cualquier historieta y o sea, no, bueno, papá se fue de vacaciones y pronto va a volver. Se fue por una cajetilla de cigarros, ¿no? Y ya no, ya uno tiene que decir las cosas y a veces la cruda realidad. Decir, ¿sabes qué? Papá, mamá están teniendo problemas, oran por ellos. Ese tipo de conversación son las que ya se tiene que empezar a dar. Sí. Porque el niño de 11, 12
se va a dar cuenta y va a decir, sabes que tú no estás siendo honesto conmigo. Claro. Y puede crear aún en ellos un resentimiento. Ahora, con eso no estoy diciendo que ese niño ya diga, ya es bastante grande, va a ser mi paño de lágrimas y le voy a contar todas mis penas y todos mis problemas. Qué bueno que lo dices, porque muchos padres cometemos el error, digo cometemos porque nadie está exento, aquí no estamos pontificando, ¿no? De a veces tomar a nuestros hijos como paño de lágrimas, y ahí está la mamá y le cuenta a la hija todos los problemas que tiene con su papá, pero la hija tiene 12 años, y después, no, ahí está mal, no sé. Lo que estás diciendo no da lugar a eso, sino a explica al mundo, ya no como él estaba. Mira, pasa en la educación. Los chicos a esta edad están en secundaria, no les explica el mundo en términos del kinder. Pero a veces los padres quieren explicar el mundo desde una cosmovisión bíblica a modo kinder. Entonces, ahí viene el problema y la disrupción de o me están engañando, o me están viendo la cara, o me quiere explicar mi papá, todavía cree que no me doy cuenta de los problemas que hay. ¿Entiendes? Ajá, correcto. Y ahí hay un tema. Y quizás un segundo elemento es que, producto de las preguntas, del desarrollo del pensamiento abstracto, este es el espacio para el diálogo. Hay muchos ministerios que se dedican a trabajar con la juventud y uno de ellos explicaba la otra vez que la importancia de tener en esta edad programas en las iglesias donde pueda haber diálogo, porque los chicos preguntan y quieren tener la libertad para preguntar, la libertad para dialogar, la misma que tienen con sus profesores, la quieren tener con sus padres, pero también la quieren tener con relación a Dios. Pero si nosotros nos damos espacios para el diálogo, para que ellos pregunten, a veces los padres tenemos miedos a preguntas, ¿no? Uh-huh. Y como que, preguntó eso y se nos viene el mundo abajo. Deja que pregunte, que hable. ¿A qué edad comienzan los niños con álgebra? Secundaria, ¿no? Si no me equivoco, creo que por ahí. Sí, ¿no? Sí, creo que. Más o menos está. Ajá. Lo digo porque eso también es la edad donde se están, los niños llegan con la tarea a la casa y es como que, ya los padres están de manera matemática, están llegando también a su límite. Dicen, aquí ya no te puedo ayudar. Ya no son tablas de multiplicar. Hay videos de YouTube. Y creo que también con la Biblia, con preguntas más grandes, ahí es donde empiezan a temblar, porque sí, ya no funciona el porque yo lo dije, ¿no? Uh-huh. Y hablamos acerca de eso, ¿no? La primera etapa, eso de 0 a 5, es el niño tiene que entender que está bajo autoridad. Y hasta cierto punto, hablamos acerca de esa transición de que tiene que entender que ellos están bajo autoridad y a la medida que van creciendo, tienen que darse cuenta que sus padres también están bajo autoridad, ¿no? Que Dios es la autoridad máxima. Sí. Pero si eso lo detienes y dices, así como dije, ¿no? Sigues. Las cosas son así porque yo te digo. Tú lo puedes ir arrastrando más o menos hasta esta edad y finalmente ya a los 10, 11, 12 no te funciona para nada. Porque si tú sigues con esa táctica, lo que resulta, como dijiste, es rebeldía. Claro. Porque tú les tienes que dar una explicación. Y si tú no se lo das, otros se lo van a dar. Porque hay un montón de personas listos para darles su cosmovisión y su explicación de cómo funciona el mundo. Ahí, no sé si podemos hablar en términos de batalla o guerra, pero creo que hay una guerra en esta edad por ganar el corazón de ellos y inclusive a nivel de marketing se habla mucho de que aquí se produce la fidelidad de marca. A esta edad, los tipos que gastan millones en marketing, que uno como adulto dice, qué publicidad más tonta, no la hacen porque sí, porque salen millones. La hacen por estudios científicos que saben. Y fíjate, hay un montón de cosas que uno ve de publicidad y dice, esto es una tontería. Pero es que no es para ti, es para el chavo de 12, de 10, de 12 años, porque a esta edad, si ellos son capaces de abrazar algo, lo van a hacer siempre. Uh-huh. Entonces, muchos temas de marketing hablan ahí. ¿Por qué? Porque esa es la guerra que tú dices. Alguien les va a decir, esto es lo mejor. Alguien les va a decir, esta es la explicación. Alguien les va a decir, claro. Sí o sí. Sí, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en
Argentina, se daba el fenómeno en Buenos Aires, hay un montón de clubes de fútbol, y no era nada raro que un aficionado de un equipo viviera al lado de un aficionado de otro equipo y todo una gran mezcolanza. Entonces, siempre cuando preguntas, ¿y tú por qué eres de River? ¿Y por qué eres de Boca? ¿Y por qué eres de San Lorenzo? Ah, bueno, porque cuando tenía 10 años me invitaron al estadio, a un asado, que un tío me regaló la playera, la remera, dicen, de tal equipo, y etc. Entonces, más o menos... siempre sucedía más o menos a esa edad, donde iban cimentando su afición. Sí. Y bueno, y entonces dijiste muy bien recién, en esta guerra alguien le va a dar la explicación, se las va a dar los amigos, se las va a dar la web, se las va a dar la escuela, se las va a dar el mundo con la cosmovisión que tienen, y ahí es donde a veces los padres perdemos esa guerra y perdemos el corazón del hijo, ¿no? Uno de los recursos que van a estar es un libro que habla de cómo pastorear el corazón de tu hijo, porque ahí está, ese es el enfoque, el corazón. Pero si yo dejo que otros expliquen el mundo, ¿no? Necesito profundidad. Hay un pasaje en Santiago capítulo 3 que ahí Santiago contrasta las dos clases de sabiduría, ¿no? La sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene del mundo, tratando de dar una explicación más profunda. Tenemos que asumir que nuestros hijos no tienen una inclinación natural a la sabiduría, como nosotros tampoco la tenemos. Por lo tanto, hay que tratar de ir más profundo y explicar el por qué pasan las cosas, con la profundidad suficiente, y ahí quizás hay un tema de diálogo, ¿no? de comunicación. Tener el feedback, la retroalimentación de qué entendió el hijo, ¿no? Porque a veces los padres lo único que hacen es hacer una predicación a su hijo, el hijo no entendió nada, ¿no? Pero el padre piensa que dio la mejor explicación. O tal vez entendió todo y dice, mi papá hablando de cosas que ni él lleva a cabo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese cuidado. Y yo creo que si llevaste a cabo bien la etapa anterior, donde fuiste enseñando a tu niño de 6 a 9 años, de que también papá y mamá están bajo autoridad, y no siempre lo hacemos bien. Claro. Cuando ellos se ponen contestones y respondones a los 10, 11 y 12 años, tú puedes decir, ¿sabes qué, hijo? Tienes toda la razón. Y yo también estoy luchando con eso. Pero no por eso te voy a eximir o te voy a excusar a ti por no cumplir eso. Entonces, vamos juntos a ir aprendiendo. Y yo tengo mis autoridades, tanto en la iglesia, en mi trabajo, en todo lo demás, y finalmente Dios, y tú tienes tus autoridades. Y eso, para bien o para mal, soy yo. Sí. Entonces van a haber consecuencias, o lo que sea, ¿no? Pensando, pero porque a veces el diálogo ahí se para, ¿no? El niño se pone a responder de una forma y ¡pum! Bofetada y ya, ahí se acabó. Entonces eso crea un resentimiento. Sí. Eso crea un dolor en el corazón que lo van arrastrando. Porque van pensando, bueno, mi papá fue hipócrita. Mi papá me demandaba estas cosas de mí, pero nunca lo hacía. Y cuando yo le cuestionaba, ni lo reconocía. Entonces, yo creo que ahí es donde, ¿sabes? Esto de los hijos es también, son tareas para los padres. Es parte del crecimiento esencial que un padre tiene que ir llevando. Tú no puedes llevar a cabo este trabajo tan difícil de crianza sin tú tener un crecimiento en humildad, en madurez, en paciencia, porque la tarea que Dios nos ha encomendado como padres es demasiado grande para no ser desafiado cada día a depender cada día más del Señor. Sí, quizás pensando en lo que decías, así como crecen los hijos, los padres necesitamos crecer en las mismas dimensiones. El tema es que crecemos solo físicamente hacia los lados y hacia adelante con esa panza que no crece, nada más, ¿no? Pero ahí es donde a veces nos falta saber y reconocernos ignorantes. ¿Sabes qué? No sé cómo hacer con un hijo de esta edad, porque no fui padre antes de un hijo de esta edad y no puedo pretender tener todas las respuestas. Quizás algo, un poco cerrando esta etapa, es donde, como empieza este tema emocional,
uno se empieza a dar cuenta de que son las cosas que apasionan a nuestros hijos, que son las cosas que lo ponen alegre, que son las cosas que lo enojan, que los ponen tristes. Hay que empezar a tener un lenguaje emocional un poquito más amplio para saber, mira, eso lo entristece, esto lo enoja, esto lo pone muy alegre, esto lo altera. Porque eso empezar a conocer el mundo de nuestros hijos nos permite poder estar en un diálogo con ellos significativo. A veces queremos entrar en un diálogo con ellos donde ellos tienen que venir a nuestro mundo, a nuestras problemáticas, a nuestras presiones, y ellos manejan otro tipo de códigos. Porque hay 20 años, 25 años, 30 años de diferencia. Pero poder conocer el mundo de ellos nos permite hacer un diálogo significativo para ellos. Quizás una invitación para los padres que nos están escuchando, que tienen hijos de esta edad, es conoce el mundo de tus hijos. Pero, yo no sé nada de esas cosas. Escúchales. O sea, ¿qué pasa? Está el niño con audífonos, ¿no? Y quítate esas cosas que son mala educación. Está escuchando su música. Más bien pregúntale, a ver, ¿qué estás escuchando? Y papá, no te espantes, déjalo. Después quizás conversen. Oye, ¿y por qué te gusta esa música? ¿Y de qué habla? ¿Y cómo la conociste? ¿Y cómo llegaste ahí? Por esto. Buenísimo. Pero ahí uno empieza a conocer y rascar más profundo. Pero los padres de inmediato se escandalizan por el simple hecho de ver a sus hijos con audífonos. ¿Entiendes? Ahí es donde uno necesita conocer el mundo de su hijo para poder entrar a su mundo y tener ese diálogo significativo donde él dice, ¿sabes qué? Mi papá se interesa por lo que a mí me interesa, ¿no? Claro. Con eso dicho, no, por favor, padres, no se pongan a hacer TikToks con sus hijos. Por favor. Y no les lleves a los conciertos de Bad Bunny porque al niño le gusta. Totalmente. Qué bueno que le aclara, porque si no, ahora vamos a tener otro tipo de problemas. Sí, yo creo que ahí es donde es empezar. Sí, lo que dices es cierto. Uh-huh. Es empezar a meterse a un mundo totalmente desconocido, y creo que el padre tiene que desarrollar también esa curiosidad sana acerca de este nuevo mundo, porque las cosas que van sucediendo ahí son cosas que realmente impactan. Cuando tú hablas y escuchas acerca de niños que tienen depresión clínica, que algunos hasta casos de suicidio, dices, ¿y de dónde vino? No porque había un bullying que estaba sucediendo en Instagram. Claro. En Instagram. ¿Qué es eso? Y uno diría, qué estupidez más grande, cómo puede ser que por la cantidad de corazones o de no sé qué en una aplicación va a afectar al niño de tal punto que se puede tomar la vida. Es que esa es la vida que conocen. Claro. Ese es su mundo. Y sí, a la medida que se va ampliando su mundo y se va dando cuenta que no importa tanto, pues lo va a poder dimensionar. Pero ahora no puede. Y para eso te necesita a ti, padre. Y quizás tomemos ese ejemplo y cerramos con eso. ¿Cuál sería una reacción tipo? ¡Qué tontera! ¿Cómo se te ocurre? Es una estupidez eso. El niño lo que entiende es, mi mundo es una estupidez para mi papá. Y no le interesa. Peor. Quizás ahí es donde está, por eso, la importancia de conocer el mundo para tener un diálogo significativo. Cuéntame, ¿qué es eso? Y cuando tú empiezas a conocer, es la oportunidad para decir, ¿sabes qué? Hijo, tu identidad y tu valor no va por ahí. Y explicar lo que la Biblia enseña de cuál es el valor que tiene el ser humano creado imagen de Dios, y ahora en Cristo no solamente imagen de Dios, sino redimido por la sangre de Cristo. Hay un valor que le da Dios, ¿no? Y ahí es la oportunidad para afirmar ese valor y esa identidad, porque va a seguir viviendo en un mundo donde le están diciendo que su valor está dado por lo que dicen sus pares a través de redes sociales. Entonces ahí es donde se da la guerra. Pero si la explicación es una estupidez, apaga tu celular y déjate de molestar, ahí está el problema, ¿no? Sí. Pero explicar esas verdades profundas de valor, de identidad, de pertenencia, esta es la oportunidad y es la edad ideal para hacerlos. Así que bueno, esperemos que padres que nos están escuchando con hijos de esta edad hayan servido un poquito alguna de estas sugerencias, donde, volvemos a repetir, no estamos haciendo una lista de los pasos exhaustivos, pero sí que son quizás ciertas directrices para saber el enfoque en cuanto a crianza desde el punto de vista espiritual, ¿no? Mostrar el carácter de Dios, enfocar en el corazón y entendiendo las distintas características de nuestros hijos según sus edades. Así que bien. Muy bien, bueno, seguiremos la próxima semana con algunos lo llaman la aborrecencia
Adolescencia, juventud y todo junto, ¿no? ¿Qué estamos hablando? De 13 a... hasta el infinito y más allá. Bueno, vamos a abarcar un cacho grande, pero... Sí, de 13 a 17, hasta que terminan su escolarización. Correcto. De preparatoria, enseñanza media, secundaria, según el país que vivan, antes de la universidad. Esa es la edad que se nos viene. Así que bueno, nos vemos próxima semana. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.